Agradecer nuevamente al equipo por la invitación. Yo, sin querer queriendo, no nos pusimos de acuerdo, pero voy a continuar un poco los temas que nos presentó tan magistralmente en la mañana Claudia Cabello, porque creo que el pacifismo de Gabriela Mistral y los temas de paz y justicia social no han sido suficientemente debatidos, explorados todavía, y mi interés en esta charla es, como dice la palabra, toponimia de hallazgo, para usar una fórmula mistraliana de nombrar lugares extraños, ella siendo extranjera en muchos lugares, incluso en su propio país, muchas veces que lo llamaba país de la ausencia, extraño país, nombraba los lugares nuevamente. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de Chile, decía Chile o una voluntad de ser. Y entonces, me interesa como volver a nombrar ciertos lugares que me tocó recorrer a mí, como profesora, educadora de derechos humanos, y pensar en Gabriela Mistral como una defensora de derechos humanos. Como nos decía Claudia Cabello en la mañana, yo tomé extensas notas, ella no simplemente se dedicó, y por eso tenía esta relación tan tensa, ambigua y no resuelta con las feministas de su época. No solamente se preocupó de la defensa de los derechos de las mujeres, pero cuando pensaba en la paz, ella pensaba en soldar las clases sociales, en una fusión de todas las capas que componen un Estado-nación joven, como el chileno, pero también todos los Estados-nación latinoamericanos después de la colonia, pensando en cómo hacer justicia con el campesinado, con el pueblo indomestizo. Entonces, esa era su idea de paz, o sea, sin justicia social no había paz. Y en pensar todo esto, ella, como nos mostró también Claudia en la mañana, fue muy activa en conseguir políticamente los votos y estratégicamente los votos para sancionar la Convención contra el Genocidio. Y esto todo lo pensaba en un contexto de pacifismo post-Segunda Guerra Mundial. Y me parece que es muy importante volver a mirar ese momento de la historia, pensando en que hoy día también tenemos un mapa geopolítico que se está desarmando, que se está armando de nuevo, donde los polos ya no son, por cierto, ni la Unión Soviética ni el bloque de Occidente, pero me interesa como mostrar a esta Gabriela Mistral que nombra otros lugares a medida que a mí me toca viajar como profesora de Derechos Humanos. Viajo por Nueva York, Nepal, Jordania y Chile. En cada uno de estos países estudiamos con estudiantes de pregrado de distintas universidades de Estados Unidos la situación de los derechos humanos en cada país. Entonces, hoy día, para hablarles de esta toponimia y de pensar a Gabriela Mistral como una defensora de los derechos humanos antes de que hubiera un discurso de derechos humanos, sí, bien precursora, por mí van a hablar también otras mujeres que en esta región, mistralianas, se han dedicado a promover y preservar y difundir el legado de Gabriela Mistral, sobre todo el legado post-repatriación del legado de Atkinson. Entonces tengo aquí unas postales, sobre todo para los estudiantes, de la maestra Nobel. Este proyecto de maestra Nobel es de Claudia Reyes García, que también es editora del libro que publiqué con mi marido en inglés y en español, mi libro de difusión que está aquí. No es que quiera hacerme propaganda, pero justo está acá el libro. Es un libro bilingüe que te cuenta en palabras muy fáciles quién fue Gabriela Mistral, qué ideas tuvo, con quién las pensó, por qué pensó lo que pensó, y además te cuenta la historia de su vida en 80 páginas. En inglés y en español, porque nos dimos cuenta, cuando tuvimos la idea de este proyecto, que mucha gente viene al Valle del Elqui buscando a Gabriela Mistral y no tiene como nada para llevarse que le diga quién fue Gabriela Mistral en términos políticos, en términos intelectuales, en términos de filósofa política, filosofía latinoamericana, filosofía de la raza, podemos pensar. Entonces, para que en el fondo esto se pueda difundir fácilmente, hicimos este proyecto. Bueno, Claudia Reyes, directora de la editorial Letra Arte, creyó en este proyecto,
nos publicó. Y hoy día, dentro de las actividades de la editorial Letra Arte, está el proyecto Maestra Nobel, que es básicamente un esfuerzo, un intento por visibilizar a Gabriela Mistral con Doris Dana como pareja, como compañeras, como mujeres que vivieron juntas una vida muy plena, por cierto, después de la tragedia de Yingin. Entonces también pensando como el tema del duelo, de cómo sale de ahí, que hablábamos esta mañana, también en la ponencia de Martina, que es muy interesante, por cierto. Entonces, yo me voy con una serie de estas postales, que me las pasa la maestra Nobel, que es la Claudia Reyes. Y me dice, todas las activistas que te encuentras en el camino, o a las personas, a las mujeres sobre todo, porque todo esto fue un esfuerzo de mujeres, que existan convenciones, que existan instrumentos de derecho internacional, de derechos humanos, fue, como vimos en la mañana, ampliamente un esfuerzo de mujeres. El esfuerzo de los derechos humanos sigue siendo un esfuerzo de mujeres. Mis alumnas son todas mujeres, una o dos hombres de repente. Entonces también pensar que el pacifismo no solamente ha sido como un esfuerzo del feminismo organizado, pero también de las organizaciones de mujeres que no necesariamente se llaman feministas, ¿sí? Y me dice, tú tienes que esparcir estas postales por el mundo, sobre todo a los 80 años, para que el mundo se refresque del legado de Gabriela Mistral. Esa es una mujer que va a hablar por mí, la maestra Nobel, el proyecto de Claudia Reyes García, y también en esta heteroglosia mistraliana traje las citas de Gabriela Mistral, donde voy a ir armando las toponimias en cada lugar. Son citas que van a ser leídas por la actriz Claudia Hernández, que ha personificado a Gabriela Mistral y que están en audio. Entonces, mi estrategia pedagógica, porque hay tanto estudiante y tanta juventud acá, es una estrategia muy mistraliana, que es la idea de un mapa audible. ¿Sí? Ella tenía esta idea en sus estrategias pedagógicas de hacer un mapa que cuente a Chile. Dice, tenemos el mapa visual, el profe me hacen así porque sabe, un mapa visual, tenemos el mapa que te dice como los lugares, ¿cierto? Pero ella también las fronteras no le acomodaban mucho, porque también en el escrito que tiene la hija del cruce dice algo así como que no le acomodaba, porque en las compañías hacía clase y tenía que dibujar los bordes, las fronteras en la tierra, y no le gustaba tanto esa parte porque encontraba que era la herida colonial ahí, abrirla. Y decía, qué lindo sería un mapa audible que nos muestre, que nos cuente en palabras las sensaciones y en sonido, desde el tesón minero en el norte hasta el viento gélido en el sur, ¿sí? Bueno, entonces la idea es hacer una especie de mapa audible, y Claudia Hernández va a hacer la lectura de las citas mistralianas. Entonces, primero yo me voy a referir un poco a por qué Gabriela Mistral debe ser recordada también como una defensora de derechos humanos. Porque quizás el acuerdo civilizatorio más importante en el siglo XX, y que debemos cuidar todavía en el siglo XXI, ha sido el acuerdo por los derechos universales de los derechos humanos. Y eso se hizo en un momento de paz mundial, como dije, que era muy común pensar políticamente, y los intelectuales de la época estaban pensando políticamente la paz y el pacifismo. Yo creo que a veces nos hace falta también pensar políticamente la paz, porque muchas veces es más fácil justificar la violencia en términos políticos o en términos ideológicos, religiosos, etc., que pensar la paz. La paz es más difícil de pensar políticamente, y necesitamos intelectuales de la talla de Gabriela Mistral que nos ayuden. Yo creo que ser defensora de derechos humanos tiene tres dimensiones, y una como educadora de derechos humanos lo dice así. Una dimensión es la dimensión utópica, ¿sí? Los derechos humanos se declaran en una Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, en la posguerra, precisamente por las brutalidades salvajes que vimos en la Alemania nazi, con el genocidio a la población judía principalmente, pero también muchos otros grupos que fueron perseguidos. Y ese horizonte utópico
debe ser una guía para las sociedades. Son ideales. Entonces, mucha gente cuando uno hace educación en derechos humanos o capacitaciones, dice, bueno, pero si los derechos humanos en 1948 se declararon, pero no son una realidad. Probablemente nunca sean una realidad, porque el ser humano siempre va a encontrar formas de subyugar a otros, de esclavizar a otros, de torturar a otros, ¿sí? Y eso Gabriela Mistral lo vivió muy bien. Ella vivió todas estas guerras, como también dijo Claudia en la mañana, en primera fila, o sea, en primera persona. Y se preguntaba por cómo recomponer esta idea de la paz mundial, que hoy día uno la dice y pareciera muy naif, como que me parece que estamos más acostumbrados a pensar que otros tienen la culpa de que el mundo esté como esté. No, son los de allá, son los políticos, son los empresarios, qué sé yo, son los inmigrantes, pero no nos hacemos cargo de cómo todos los días en nuestras actitudes diarias, y eso también lo tenía muy arraigado la ética de Gabriela Mistral. Esa es una dimensión que es la dimensión utópica, y en todos los escritos de Mistral uno puede ver ese idealismo. También está la dimensión jurídica. Entonces, como bien dijo Claudia Cabello en la mañana, ella no solamente fue una intelectual que pensó estos ideales, se dedicó a actuar, era una mujer de acción, activista podríamos decir con el lenguaje de hoy en día, pero en los escritos de su época habla de las mujeres de acción. Ella era una mujer de acción y no se quedó tranquila hasta que no vio esta convención sancionada y que se convirtiera en un instrumento jurídico, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos es solo eso, es una declaración. No es un instrumento que es legalmente vinculante para los estados. Lo que sí es vinculante para los estados son las dos convenciones que vinieron después. Se pensó en hacer una sola, pero el mundo estaba dividido, polarizado entre la Guerra Fría, entre el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Occidente liderado por Estados Unidos. Entonces no pudo salir una sola convención. Y salió por un lado la Convención de los Derechos Civiles y Políticos y por otro lado la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando Gabriela Mistral habla de la paz y de la justicia social, está hablando ya del Código de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derechos económicos son el derecho al trabajo digno, por eso su cercanía con los obreros y con las obreras, que ella alfabetizaba. También su pasión por la reforma agraria, la educación como un derecho social, el derecho cultural de los pueblos indígenas a tener educación en su propia lengua, en fin. Todos esos son derechos económicos, sociales y culturales. No me cabe ninguna duda que si estuviera hoy sería una activista ambientalista, porque el Poema de Chile es básicamente un tratado de botánica, y ella cuando hace clases y cuando cuenta Chile es una geógrafa, ¿sí? Por eso, bueno, vuelvo a la toponimia. Entonces, primero voy a hacer como una mini introducción de las movilidades mistralianas y luego vamos a ir como a los lugares donde estuve y donde las citas de Claudia Hernández ella las va a leer para ir articulando estas toponimias. Entonces, bueno, mientras viajo por Estados Unidos, Nepal, Jordania y Chile como profesora de Derechos Humanos, acarreo un manojo de postales con fotografías de Gabriela Mistral y Doris Dana en mi mochila. Estas postales son parte de la colección repatriada en el legado Atkinson de 2007 y fueron diseñadas e impresas por el proyecto Maestra Nobel liderado por Claudia Reyes García, en que se puede ver a Gabriela junto a Doris por el mundo y leer extractos de distintos versos y recados en el reverso. A 80 años, las postales de la Maestra Nobel han sido diseminadas como un trigal en estos países, entregadas a activistas de derechos humanos, activistas feministas y de derechos de las mujeres, derechos de trabajadores migrantes y una serie de organizaciones que hoy dan vida a la visión de un mundo justo para las nuevas generaciones, muy en sintonía con la visión de mundo que tuvo Gabriela Mistral en diversas latitudes. Me referiré a esta forma de conmemoración en quienes encarnan su misma lucha dentro y fuera de las Naciones Unidas, en importantes agencias internacionales, organismos no gubernamentales, pero también y quizás sobre todo a su mujerío, ¿cierto? Como ella lo mencionaba, a dirigencias de base alrededor del mundo que son siempre lideradas por mujeres.
Intentaré ir más allá de lo anecdótico para articular estas dos con niñas los recados y pensamientos y cartas de la geopolítica mistraliana como diplomática e intelectual orgánica del siglo XX. Hice este ejercicio geopolítico porque creo que en nuestro mundo globalizado, pero también fragmentado y al mismo tiempo ultraconectado, el siglo XXI se encuentra en franca necesidad de intelectuales orgánicos de la talla de nuestra Gabriela Mistral y creo que además se proyecta para el siglo XXII. No como un ejercicio nostálgico o naif de que todo tiempo pasado fue mejor, sino simplemente como un ejercicio de memoria colectiva. Nuestro pueblo necesita saber quién fue Gabriela Mistral, en todas sus dimensiones, ¿cierto? Aunque sean contradictorias. Bueno, autodenominada embajadora de la maestra Nobel, entonces me pregunto, ¿cuál sería el mensaje diplomático, el recado de la Mistral en tierras extrañas? En Nueva York, destierro escogido para su muerte callada y extranjera, ¿sería acaso el recado para denunciar y detener la barbarie de deportaciones deshumanizantes que ha visto enviar engrillados a solicitantes de asilo venezolanos a cárceles inhumanas en El Salvador? En Nepal, ¿sería acaso un recado conteniendo la necesidad de terminar con la corrupción del Estado, con el opresor sistema de castas, o la manera en que se puede pensar la paz en una sociedad post-conflicto armado maoísta, en que en menos de 20 años desterró una monarquía atávica y abrazó los ideales de las repúblicas democráticas, no sin antes despedazarse en una sangrienta guerra civil? En Jordania, ¿sería acaso la necesidad de espacios liminales de libertad para mujeres que vivan libres de fundamentalismos religiosos, pero a la vez una oda a los paisajes hebreos de su infancia en la geografía elquina? En Chile, mientras visito territorio mapuche, ¿su recado sería acaso una interrogación sobre la dignidad de los pueblos indígenas? ¿Un recado recordatorio de su americanismo e indigenismo para la formación de los jóvenes estados dentro de los pueblos de las naciones de Américas? Intentaré articular una especie de toponimia o nombramiento de sus territorios bajo el pensamiento mistraliano del siglo XX. Ojalá este mapeo globalizante ayude a pensar temas postmodernos a quienes se interesan por los derechos humanos y la paz mundial, ambos liderazgos mistralianos a mediados del siglo pasado. A 80 años del Nobel, pareciera que aún el público chileno no está del todo acostumbrado a mirar a Gabriela Mistral como una defensora de derechos humanos. De hecho, y entre paréntesis, una anécdota, en el sitio web del Instituto Nacional de Derechos Humanos hay una recopilación, una documentación de defensores y defensoras de derechos humanos y no estaba Gabriela Mistral. Entonces yo desde la región de Coquimbo humildemente le planteo al nivel central que tendría que estar. Y me dicen, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero Gabriela? ¿Pero si escribe poemas para niños? Y bueno, pegué todo y me imagino, ojalá, no he visto cómo está ese website ahora, pero ojalá que esté ahí, ¿sí? Para acostumbrarnos a verla como una filósofa política, sobre la naturaleza de los Estados-nación, como un sentido de lo público que tiene una ética muy trascendente que nos hace falta hoy día también. Se basa en una filosofía de la raza y una profunda teorización sobre el mestizaje y la identidad indomestiza del continente americano. También sobre un pensamiento religioso. Si bien la contribución social y jurídica que Gabriela Mistral hizo para el progreso social se consolida hacia fines de sus días, tanto impulsora de las Naciones Unidas, de la UNICEF, antes en la Liga de las Naciones, ¿cierto? Sus orígenes se remontan muy tempranamente a su infancia alquina, desde donde Lucila Godoy Alcayaga ya esgrimía sus primeros argumentos políticos e intelectuales a principios del siglo XX, guiada por sus páginas sagradas, que llamaba así a la Biblia. Desde el inicio de su carrera, Gabriela Mistral fue una mujer que se integró totalmente a los argumentos sociales, políticos y filosóficos de su tiempo. Ella respondió a los llamados de justicia social y promovió la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, un proyecto que tomó casi 60 años en ser aprobado por el Congreso chileno. Pensemos en esto, queridos y queridas estudiantes, porque ustedes se imaginan lo que es un país con masas y masas de analfabetos, personas que no saben leer y escribir. Una tragedia. Bueno, ella fue activista de la educación pública, de la instrucción primaria. Su texto, Instrucción de la Mujer, emergió de esta acalorada discusión que finalmente resultó en la Ley de Instrucción Primaria en 1920.
La madre de Lucila, doña Petronila Alcadiaga, fue una mujer rural del siglo XX. La ruralidad en la que se crió, perdón, del siglo XIX. La ruralidad en la que se crió junto a su hermana Emelina en Montegrande, aquí en el Valle del Elqui, albergaba un contexto histórico caracterizado por la creciente tensión entre dos fuerzas antagónicas: aquella que exigía mayores derechos hacia grupos marginados de la sociedad, la cuestión social, por un lado, y la resistencia a reconocerlos por parte de la oligarquía aristocrática. Entonces, Gabriela Mistral, Lucila en esa época, atestiguó en carne propia la migración campo-ciudad, tomó cabal conciencia de las agudas injusticias sociales en los arrabales de Santiago, mientras la politización de grupos históricamente excluidos, como las mujeres, los obreros, los campesinos, vehiculizaban la llamada cuestión social. Por ser ella misma mujer rural y pobre, criada por mujeres que tampoco tenían todas las oportunidades para poder trabajar, o sea, sus fuentes laborales eran la costurera, que hacía como con mucho esfuerzo la platita para poder pagar el examen, ¿cierto?, en la escuela normal. Entonces, estos conflictos sociales llamaron poderosamente la atención de la aspirante a poeta y educadora Lucila Godoy. A mí me gustaría entonces, como les decía antes, ver un poco lo que decía ella en su primera movilidad, que es la migración campo-ciudad, cuando llega a las compañías en La Serena, la compañía baja. Dice ella en Hija del Cruce: cuando yo enseñaba geografía en compañía baja, al lado norte de La Serena, la escuela era tan pobre que para enseñar geografía solo contaba con el tierral del patio o la arena de playa próxima. Encima de esas pizarras horizontales, yo delineaba las cicatrices de los conflictos que habían dibujado a Hispanoamérica sobre las espaldas del imperio colonial. La tierra o la arena recibían dócilmente ese terrible arabesco fronterizo, y las criaturas que me oían aceptaban eso como un rasgo del paisaje, tal como sus padres aceptaban las pircas de las tierras ajenas donde hacían labranza. Pero a mí me fastidiaba que se pusiera piedra y se impusiera raya donde no las había. Todavía me fastidia. Gabriela Mistral aquí enuncia una cierta rebeldía frente a los límites dibujados por el imperio colonial. Nos habla de su resistencia a la arbitrariedad del borde, del límite fronterizo, hechizo, artificial. Se nos ocurre que entonces un mapa audible podría nombrar, jugar un poco con estos bordes, no nombrarlos, y ya se han hecho mapas de ese tipo. Faltaría el mapa de las resonancias que volviera una tierra escuchable, decía ella. Bueno, entonces, la primera toponimia, voy a ir aquí: la muerte callada y extranjera en Nueva York. Y esto a mí me gusta partir con la muerte en Nueva York, porque bueno, fue el lugar donde ella murió, pero también con un poema, que es el poema La extranjera, donde ella dice, voy a leer el párrafo final, dice: vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime, y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera. Hay en este poema un sentimiento de alienación, pero simultáneamente un poder que emerge desde ahí. El poder de nombrar, al menos el poder de nombrar lo que va a ser una muerte callada y extranjera. Muerte que para todos va a ser callada y extranjera, porque no sabemos lo que pasa ahí, a lo desconocido, a lo extraño, ¿sí? Pero ella trató de acercarse a la muerte en distintas formas, y lo veíamos con la ponencia de Martina en la mañana, sobre todo a propósito del suicidio de Lupien, que fue muy brutal. Y antes de la muerte, ella hizo muchas cosas, porque en Nueva York fue donde más trabajó, y en Washington, por los derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría partir con la primera... el primero mapa audible de Nueva York, que es el texto de los derechos humanos, en 1955. Señor Don Federico Dionís, Nueva York. Perdón. Distinguido señor. Me equivoqué.
Vamos a partir mucho más antes, en 1921, con la carta que ella le escribe a Federico Donís, porque en Nueva York fue donde le publicaron Desolación, su primer libro. Ahora sí, está ahí. Señor don Federico de Onís, Nueva York. Distinguido señor, he recibido la muy honrosa comunicación en que usted, a nombre de los profesores de castellano de ese país, se digna ofrecerme la publicación de mis poesías. No había aceptado hasta hoy ofrecimientos diversos de casas editoriales, por estimar que en esta abundante producción poética de la América nuestra, el mismo exceso mata el éxito de todo libro de versos que no tenga condiciones extraordinarias para perdurar. Sin embargo, pensando de este modo, debo aceptar la invitación de ustedes por dos razones, una material y otra espiritual. La material es esta. Se ha pensado en hacer sin mi autorización un libro en el cual se incluiría seguramente mucho material que yo eliminaré. La espiritual es más vigorosa. Su carta llegó a mí en una hora harto amarga. Maestra no titulada, mi último ascenso provocó en mi país una campaña, posiblemente justa, pero en todo caso innoble, de parte de algunos profesores. Este ascenso no significaba para mí sino la vuelta a la tierra solar en que siempre he vivido, después de 3 años de la vida más triste en la tierra fría. En la profunda depresión de ánimo en que me hallaba, recibí sus palabras, que me hicieron esperar y creer en el bien. Ellas eran la voz de muchos hombres buenos que no me conocían, cuya palabra era, por lo tanto, insospechable de adulación, sincero ímpetu de entusiasmo generoso. Bueno, si se dan cuenta, ahí Gabriela Mistral está poniendo en escena todas sus estrategias para poder llegar a una red transnacional, que eso también es bien notable, también lo conversamos en la mañana, pero habla de que la motivación espiritual para ella es más vigorosa porque lo estaba pasando bien mal en ese momento, en 1921. Entonces, Nueva York le hace este ofrecimiento muy generoso y esa fue su respuesta. Luego, vamos a saltar a 1946, donde acá hay un texto que corresponde al discurso pronunciado por Gabriela Mistral en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Unión Panamericana en Washington, tras haber recibido el premio Nobel. Y aquí es importante poner atención a lo que Claudia Cabello nos decía en la mañana. Ella usó el premio Nobel como una plataforma política para poder articular y llevar adelante y a destino lo que va a ser no solamente las convenciones de derechos humanos, que ya se había proclamado la Declaración Universal en 1948, aquí estamos en 1946, ella estaba por los derechos humanos, y luego en 1955 vamos a ver qué dice de los derechos humanos. Partamos con este recado que se llama La faena de nuestra América, donde también le pide a Estados Unidos que se comporte de una especial manera con América del Sur. La paz del continente primero estuvo basada en los arcabuces españoles y portugueses, y en ellos se afirmó también el orden. En la paz republicana entraría un ingrediente más, el derecho civil y el internacional. Pero la paz, que es nuestro deber inmediato, tiene que añadir cierta materia nueva, la justicia económica, y en una proporción que no sea de gramos. La vieja paz no considera este elemento. La América del Sur ha vivido unos tiempos remolones y miopes que no adivinaron esta obligación por venir. Sin embargo, teníamos cerca, encima de nuestras cabezas, el rectángulo de los Estados Unidos, pueblo que nació cenital en el capítulo de las justicias sociales.
Es un hecho que se ve en cualquier patrulla de trabajadores, en que cuando alguno de los obreros se fatiga, porque su metal o su cantera son más duros, echa una ojeada convidadora hacia los otros que están frescos o que terminaron la lonja. Los Estados Unidos tienen hacia nosotros el deber de esos mineros o canteadores. En la América del Sur, el trabajo de unificar cuerpos y almas contrastadas, dándoles el mismo estilo de vida y reconciliando las sangres como la lana y el algodón con los telares, constituyen faenas mucho más demoradas que la cabalgata bolivariana por los Andes y más compleja que una exploración de la red líquida del Amazonas. El norteamericano tiene que darnos la colaboración y el entendimiento generoso. A mí me parece que este recado es fundamental para pensar su idea de paz y pacifismo. Cuando ella habla de las faenas, habla de las faenas de nuestra América porque está pensando en todas las Américas, América del Norte, Central, del Sur, está pensando en la justicia económica como como algo, y ella lo dice también de manera casi como picaresca, como que casi se nos olvidó en la América del Sur pensar en eso. Y después cuando va a Norteamérica, México principalmente, piensa en esa justicia social principalmente en la red de escuelas públicas y en las bibliotecas. Esa es la idea de justicia económica que ella tiene también. Por eso dice una proporción que no se da de gramos. Y cuando tiene otros recados que dice los niños no, el recado de heroísmo criollo en la infancia, un poco lo que nos invita a mirar a que mediante una educación pública robusta y laica, aunque no le gustara tanto porque a veces le gustaban también las escuelas católicas, pero era muy laica en el sentido de la educación pública, teníamos que dar esta justicia que no sea gramos, ¿sí? Y bueno, y en Estados Unidos ella lo que vio fue un sistema de bibliotecas muy robusto, muy fuerte, y que, bueno, hoy día lo vemos acá como vive Gabriela Mistral en las bibliotecas y en esta en específico. Entonces, pide la unificación de las Américas con esa gracia, como que nos den el entendimiento, que nos den la colaboración, pero también como pares, no como un imperialismo que interviene, no como alguien que te viene a prescribir comportamientos de cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que ser, sino más bien como aquella patrulla de trabajadores que cuando estamos cansados nos invitan, ¿cierto?, a compartir las riquezas que para ella eran las ideas que viajaban de América del Norte al Sur. Y esas ideas tenían que ver con la paz del continente. Luego, en 1955, lee es un fragmento del texto que lee en la sesión solemne del 10 de diciembre, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en la gran sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hace 8 años, 2 palabras bajaron hacia las multitudes de varias naciones y de millones de hombres. Y son esas palabras las que celebramos hoy en la forma de los derechos humanos. Los presentes, que estábamos hartos de tan larga espera, los que aceptamos seguir viviendo como entes privilegiados, continuaremos esta campaña. En ninguna página sagrada hay algo que se parezca al privilegio y aún menos a la discriminación, 2 cosas que rebajan y ofenden el Hijo del Hombre. Yo sería feliz si nuestro noble esfuerzo por obtener los derechos humanos fuese adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. Este triunfo será el mayor entre los alcanzados en nuestra época. Y no sé ustedes, pero con la ponencia de Martina en la mañana, y que alguien por ahí decía, contrastaba las últimas palabras que deja Yin Yin, no he sabido vencer, con la última palabra de Gabriela Mistral antes de morir, que fue triunfo, y que la dijo en Nueva York. Quizás estaba pensando en este triunfo, ¿sí? Algo que le dio un sentido de vida y un propósito para salir de ese lugar
para hacer el trabajo del duelo y poder salir nuevamente, reinventarse como persona. Nunca resuelto, por supuesto, muy cierto lo que dice Martina, así como este resuelto y que no se resuelve, es imposible, pero por lo menos le dio un propósito y un sentido político a su vida en Nueva York. Me parece además que es bien interesante cuando ella dice: en ninguna página sagrada hay algo que se parezca al privilegio y aún menos a la discriminación. O sea, la radical idea de la igualdad entre los seres humanos, de que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos, es algo que ella toma de la religión, de su religiosidad católica. Dice: yo nunca me encontré en ninguna página sagrada con algo que se pareciera a estas dos cosas, privilegio y discriminación. Cosas que rebajan y ofenden al Hijo del Hombre, que también es un lenguaje muy cristiano, ¿cierto? El Hijo del Hombre, bueno, Jesucristo, ¿sí? Y con esa idea como religiosa de Gabriela Mistral, porque ella entra en los derechos humanos un poco desde ahí también, pensando en su religiosidad, quiero que nos vayamos a la siguiente toponimia, que es en Asia, en Nepal. Y ahí estoy yo con dos activistas de derechos humanos. La que está a mi izquierda es una artista visual, una directora de cine que ha trabajado temas de discriminación para la casta de los intocables en Nepal, que según los hindúes son las personas que están más abajo en las castas y que no tienen acceso ni a la educación, ni a la salud, están en un nivel de pobreza bastante abyecta. Ella hace películas sobre eso, y al otro lado tengo una activista para la menstruación digna, porque en Nepal las mujeres cuando menstruan, muchas de ellas todavía son enviadas a unas especies como de cabañas, lugares donde no pueden tocar ningún tipo de alimento, donde no pueden acercarse a los templos porque están impuras, hay un tabú con la menstruación. Me parecieron que ellas dos encarnaban en la lucha de la maestra Nobel, así que ahí están con las postales de maestra Nobel. Y en la otra foto estoy en un lugar rural, a otras mujeres de la violencia. Podríamos pensar como una junta de vecinos, una cosa así, son de vecinos. Y hacen redes contra la violencia para el femicidio, para evitar el femicidio, para prevenir la violencia, en lugares muy rurales, en la selva, en Nepal, en la frontera con la India. Y bueno, uno cuando llega a Nepal, al aeropuerto de Kathmandu, lo primero que ves es un gran Buda, y al lado dice, no se alcanza a ver, pero dice Nepal, o sea, Buda nació en Nepal, como que a nadie se le olvide que el lugar de nacimiento del Buda es Nepal, por un orgullo nacional, ¿cierto? Pero también para reclamar lo que es una tradición budista que muchas veces se lo ha querido la India y la China, porque Nepal está ahí entre medio, en el jamón del sándwich. Entonces eso me hizo pensar en cómo es la religiosidad de Gabriela Mistral. Y bueno, acá hay un extracto de la prosa religiosa de Luis Vargas Saavedra que quizás nos pueda ayudar a recordar un poco todos sus viajes místicos. Yo tuve Biblia desde los 16 años, tal vez. Una abuela paterna me leía los salmos de David y ellos se apegaron a mí para siempre, con su doble poder de idea y del lirismo maravilloso. Yo fui un tiempo no corto miembro de la Sociedad Teosófica. La abandoné cuando observé que había entre los teósofos algo de muy infantil y además mucho confusionismo. Pero hay algo que quedó en mí de ese periodo bastante largo. Quedó la idea de la reencarnación, la cual hasta hoy no puedo o no sé eliminar. Yo he tenido una vida muy dura. Tal vez ella alimentó en mí la creencia de que esta vida de soledad absoluta, yo no tuve sino la escuela primaria, que ha sido mi juventud, de otra encarnación, en la cual fui una criatura que obró mal en materias muy graves. Del budismo, mi escuela de meditación,
difícil de alcanzar, que es el de la oración mental. Le confieso humildemente que a causa de todo lo contado, no sé rezar de otra manera. Debo confesarle más. No puedo con el Santo Rosario. Una amiga mexicana, católica absoluta, me ayudó mucho a pasar de aquel semibudismo. Nunca fue total. Nunca perdí a mi Señor Jesucristo, a mi estado de hoy. Lo que influyó más en mí, bajo este budismo nunca absoluto, fue la meditación de tipo oriental. Mejor dicho, la escuela que ella me dio para llegar a una verdadera concentración. Nunca le recé a Buda, solo medité con seriedad. Después de esto vinieron las frecuentaciones de las místicas occidentales, la selección de oraciones con las cuales rezo. Tiene mucho de Antiguo Testamento, pero el Nuevo me lo sé creo bastante bien. Mi devoción más frecuente, después de la de nuestro Señor Jesucristo, es la de los ángeles. Bueno, en esta toponimia como que yo quise un poco nombrar Nepal o nunca le recé a Buda, ¿sí? Porque lo dice como casi con un sentido de culpa muy católica, de no, si yo no le recé nunca al Señor Buda, como mi Señor Jesucristo, y claro, como que un poco pide disculpas y clarifica que sí practicó la meditación mucho, y que entonces, bueno, una amiga mexicana la trajo de vuelta de ese semibudismo a su catolicismo. También yo me preguntaba en Nepal, aparte de Nepal o nunca lo recé a Buda, me preguntaba si Gabriela Mistral habría hecho más que un recado, una silueta de la mujer asiática o de la mujer nepalí, porque ella hizo muchas siluetas de mujeres, retratos, las retrataba, las pintaba en sus poesías, mujer mexicana, mujer chilena, mujer panamericana. Entonces, ahora muy cortito, recordando esas siluetas, un audio de la silueta de la India mexicana, de 1923. Por favor, Carlos. Y esa mujer que no han alabado los poetas, con su silueta asiática, ha de ser semejante a la de Ruth Moabita, que tan bien labraba y que tenía atezado el rostro de las 1000 siestas sobre la palma. Este audio es súper cortito, porque en esta silueta de la India mexicana, ella dice su silueta asiática. Entonces me llama mucho la atención porque, bueno, una alumna de Magíster que no pudo venir hoy día, pero que su trabajo fue muy interesante. Ella trató de diferenciar los escritos donde Gabriela Mistral habla de la raza como un proyecto político, un proyecto de Estado-nación, como una colectividad, una nación imaginada, y también cuando habla racializando ciertos tipos, ¿sí? Que también lo hacen. Entonces, eso ha hecho que algunos académicos y algunas académicas en Chile hablen del racismo de Gabriela Mistral, pero a mí me parece que es un poco errado, hablando también como siguiendo la conversación de la mañana sobre cómo con nomenclaturas de hoy podemos explicarnos a una Gabriela Mistral en la mitad del siglo XX que tenía influencias donde todavía se creía que las razas eran algo científico, digamos. Hoy día sabemos que sí, no hay nada que nos diferencie en términos genéticos a los seres humanos, pero claro, también usando los escritos que también fueron mencionados por Martina, de cuando pierde a Yin Yin y intenta buscar culpables, ¿a quién la puede culpar en ese momento? Y habla de los negros, ¿sí? Malditos, serpientes, malévolos, ¿no? ¿Sí? Todos estos adjetivos calificativos que hoy día pueden ser ligeramente nombrados como un racismo, pero puede que sí, a veces puede que no, pero hay sí ciertos intentos de racialización en Gabriela Mistral
que muchas veces son usados políticamente para su proyecto de raza. Entonces, yo creo que una cosa es la filosofía de la raza, ¿sí? Y el pensamiento crítico de la raza, como construcción social, cultural, como uno pensaría el género también, y que ahí Gabriela Mistral tiene mucho material, nos puede ayudar mucho a pensar eso, desde Latinoamérica sobre todo. Y otra cosa es el racismo, ¿sí? Que son actitudes de discriminación activa, etc. Lo que hay que diferenciar sobre todo para no tener esas lecturas tan ligeras, ¿cierto? Bueno, vamos al siguiente para avanzar en la toponimia. Ahí. Siguiente. Destino. No sé por qué no puedo pasar a la siguiente. ¿Cómo? Ayuda, Javiera, por favor, porque no sé qué estoy haciendo mal. Ahí, con esa. Perfecto. Ya, Jordania. No, está bien, que el otro es el mapa mundial. Pero hagámonos la idea que vamos de... A ver, puedo pasar aquí. Ya. De Asia a Medio Oriente. ¿Sí? Ahí. Entonces, en Jordania. Fui al Monte Nebo, donde hay todo un memorial de Moisés ahí, y está administrado por la Orden Franciscana. Me hizo pensar en el ethos franciscano de Gabriela Mistral, en cómo hoy día mismo la Orden Franciscana es la que tiene, o tenía cargo, no sé, algo pasó en el estallido social, como que se robaron algo de su legado en la iglesia de San Francisco. Sí, ¿cierto? Parece que es una réplica de su lado. Ah, una réplica, ok, ya. Entonces el legado está intacto, lo que es los franciscanos. Y bueno, y mucho hay acá y está repartido también por todo el mundo. Entonces en el Monte Nebo, que es como un reducto católico en un país musulmán e islámico, me hizo pensar en su ethos franciscano y en cómo le recordaba Marie-Louise Casarian, que era, digamos, conocida a Gabriela Mistral, compartió mucho con ella en su casa en Nueva York con Doris Dana. Y ella escribe este recuerdo sobre ella. Dice, la gente dice que era una persona triste, pero era una mujer tierna, que se entregaba, que ayudaba, era sencilla, bromista, tenía una mirada luminosa, esa luz que salía de ella misma. Gabriela Mistral era profundamente religiosa, era franciscana. Toda su obra es esa entrega. Para ella la palabra tenía alas. Ella me enseñaba lo que escribía y me preguntaba que cuál versión prefería. Como yo estaba estudiando, estar con ella era como estar con una maestra al mismo tiempo. Ella me escogió para que yo leyera su poesía en la Unión Panamericana y me interrumpía, pero era porque cambiaba las palabras, era perfeccionista. Gabriela podía crear en cualquier instante, escribía a mano con un lápiz y en cualquier sitio. Podía estar en un hotel con un cielo gris y estar escribiendo un poema precioso. El poeta viaja a veces sin viajar. No hay diferencia entre la obra y Gabriela. Ella era poeta, quería educar y defender a la gente. Los chilenos solo conocían parte de Gabriela Mistral. Estaba totalmente entregada al obrero, al campesino, a las madres, a Chile, a América, al mundo. Quería defender al que no tenía voz. Iba a las escuelas a hablar con los niños, cosa que le encantaba. Esto es recordando a Gabriela Mistral del 2011. O sea, ya teníamos el legado Atkinson. Yo aquí también, recordando a Gabriela que iba a la escuela a hablar con los niños, también recordemos que iba a las cárceles a hablar con las presas y los presos, y eso también es parte de una defensa de los derechos humanos. Muchas de las actividades que hacen defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos tienen que ver con las cárceles, porque es ahí donde se produce la tortura. En Chile no tipificamos la tortura hasta el 2016, ¿sí? Pero si pensamos en los feminismos latinoamericanos, en los feminismos pacifistas, también tenemos acá una tradición importante que nos podría ayudar hoy día a pensar feminismos antipunitivistas, por ejemplo. Gabriela Mistral mandó una carta al presidente de la República por la prisión de María Carolina Gil. O sea, hoy día yo creo que Gabriela Mistral probablemente estaría en los activismos para indultar a mujeres que han sido encarceladas por defenderse de sus agresores. Que el año pasado el presidente Gabriel Boric, después de activismo y de mucha presión del movimiento feminista, indultó a Katy Hurtado, me parece, Katy Hurtado, sí.
y hay otras mujeres que están todavía en la carpeta ahí esperando ser indultadas. Entonces, me parece que mucho de Gabriela Mistral tiene que ver, y las publicaciones de Andrea hoy día en la cárcel dan cuenta de eso. O sea, el Gendarme es una publicación que recoge a Gabriela Mistral por su cercanía con ese mundo, ¿sí? Con los extramuros de las cárceles. Pero todo esto en un etos muy franciscano, ¿sí? De cómo ella se entrega al mundo, se da al mundo. A propósito que están los motivos de San Francisco también ahí atrás. Entonces, bueno, pensando en los derechos humanos, en la paz mundial, en su idea de civilización, la siguiente cita es de 1919 y es un recuerdo de Ricardo Michel Aguz Padilla, presidente de la Sociedad Teosófica de Chile. Ricardo, el mundo necesita ser redimido. No importa quién lo ejecute, que lo haga el budismo, el islamismo, que lo haga la masonería o que lo haga el ateísmo, es algo de valor secundario. Lo importante es que el mundo nazca a un mundo nuevo. Yo creo que esto habla por sí mismo. O sea, lo importante es que el mundo nazca un mundo nuevo. Y un mundo nuevo era un mundo donde ella imagina este triunfo de los derechos humanos, donde se respeten no solamente todos los credos, sino que tengamos la misma cabida. Si lo hace el ateísmo, si lo hace el islamismo, pero en el fondo el mundo necesita ser redimido de una tremenda violencia, de una persecución salvaje, para ciertos grupos que habían sido deshumanizados, como los judíos. Estando yo en Jordania y pensando en la terrible masacre, genocidio que está en la Franja de Gaza, y estando en este monte Nebo, donde al frente está Israel, y se ve, digamos, estoy a 50 kilómetros, no pude dejar de pensar en que aquellos que en un momento fueron los perseguidos, y que donde está, digamos, esta idea de quién llegó primero a esa tierra, ¿cierto? Porque los franciscanos lo que están haciendo acá, en el Monte Nebo, en este memorial de Moisés, es administrar la Tierra Santa. Pero están en una disputa con el islamismo, en una disputa con el judaísmo. Bueno, veamos qué decía hoy día una palabra tan vilipendiada como el antisemitismo, que ha sido muy mal interpretada, sobre todo por Donald Trump en Estados Unidos, donde acusa a estudiantes musulmanes de doctorado. O sea, y me pregunto por la libertad académica de Estados Unidos, siendo que yo hice mi doctorado allá, jamás me imaginé que hubiese una mordaza que uno se pudiese poner, ¿sí? Y bueno, acusando de antisemitismo a la defensa del pueblo palestino. Ninguna de las dos formas es una forma de pensarlo, pero no nos detenemos a pensar. Ponemos inmediatamente la etiqueta. Entonces, bueno, Gabriela Mistral, pensando en la paz mundial, en su recado sobre los judíos en 1934, hace una advertencia al mundo entero, sobre todo para la América, de cómo tenemos que, de alguna manera, imaginar nuestro continente lejos de este antisemitismo. Cuidado con no ver claro en esto. La persecución judía, especialmente de la de los países sobrecultos, es solo un departamento del odio europeo hacia el asiático. Henri Matisse, lo mismo que Charles Maurras, los suyos, odian de odio cerrado las filtraciones orientales de que emana a regatos la cultura occidental. Los grandes talentosos y talentudos, Maurras es lo primero, Matisse es lo segundo, no quieren ponerse a pensar, o lo saben muy bien y se lo guardan, que se aplican a raspar desde su primer arranque lo oriental en el pensamiento de Europa. La gran matrona se les queda en cueros. Europa mamó de la leona griega,
llena de víscera asiática, y después mamó de la loba romana, noble bestia híbrida de la primera. Y más tarde ha comido a carrillo ancho cristianismo, alimento oriental si los hay, y que cuando se desorientaliza queda sin mística alguna en unas cales moralistas de orden policial. Aborrecen al judío en cuanto a miembro desgajado pero íntegro del cuerpo germinal del Asia. Detestan en él un orden opuesto, y hasta podría decirse que un Adán diferente. Muchos hacen comenzar el Asia en Grecia, pero otros saben que empieza en Sicilia o en Venecia o en Marruecos. Sería ocurrencia descabellada coger en nuestra América el cabo sucio de esta campaña antisemita. Bastante tenemos que hacer en nuestros pueblos, donde todo está aún en su caldo químico, para que nos distraigamos en monerías francesas o en aventuras descabelladas de Berlín. Gracias. Bueno, aquí lo que a mí más me llama la atención de este recado antisemitismo, es un apartado de antisemitismo en el recado sobre los judíos de 1934, es que ella menciona a dos caballeros, Henry Massis y Charles Maurras. ¿Quiénes son estas personas? Porque siempre ella está en conversación con políticos, con intelectuales, con gente que es influyente. Y son hombres políticos franceses que eran defensores de la monarquía y que no eran profundos, acérrimos opositores al orden republicano, por lo tanto al orden de la igualdad ante la ley, ¿cierto? Súper fascistas y conservadores. Entonces, yo me preguntaba que si podíamos en este recado cambiar Henry Massis por Donald Trump, por Erdogan, por Milei, y así, ¿cierto? Porque el antifascismo de Gabriela Mistral siempre fue el mismo. O sea, hay muchas cosas que en su vida cambian, pero fue una mujer que detestaba el totalitarismo, viniera desde la izquierda o viniera desde la derecha, y detestaba el autoritarismo. Y eso es lo que, bueno, ella ve en esto de racializar al otro. Dice, el judío es un miembro desgajado. Ella también se refiere a sí misma como desgajada de su racimo racial, lo dice así. Y a mí se me ocurre como, ¿cierto? El Valle del Quimo, un racimo de uvas, como que ella la sacaron de ahí y quedó desperdigada por el mundo. Entonces, cuando desdibuja los límites de dónde empieza Asia, dónde termina Asia, también dice, bueno, puede estar en Europa, puede estar en Sicilia, puede estar en Venecia o puede estar en Marruecos, que en esa época colonia de Francia. Y ahí vemos como en la geopolítica de Gabriela Mistral todo esto se va desdibujando. Y luego el recado para la América Latina. No nos distraigamos en monerías francesas o en aventuras descabelladas de Berlín. Tenemos cosas más importantes que hacer, que es soldar estas clases sociales, la faena de nuestra América. Somos una forma media fusión, decía ella siempre. ¿Sí? Quiero que ahora nos vengamos a Chile, pero con esta toponimia. Ahí estoy con Claudia Reyes, con Maestra Nobel y la criatura regional. Ahí estoy con la Gabriela Mistral de la estatua en la plaza, entregándole la campaña de la violencia contra la mujer, un 8 de marzo. Hay una foto con mujeres mapuche que nos están enseñando el telar y también su forma de resistencia por ocupación pacífica en la Araucanía andina. Son mujeres que están pensando la paz. Son mujeres también, cuando uno ve esa forma de ocupación en la Araucanía andina, con soberanía alimentaria, con preservar el piñón, con preservar el territorio, uno ve ahí el pacifismo mistraliano también, y el proyecto de la Maestra Nobel. Entonces, tengo ahí esa foto de Gabriela y Doris tomando té, Chile o una voluntad de ser, porque esa fue la imagen con la que supimos del legado Atkinson, la primera imagen donde se publicaron las cartas también, entre otros materiales, en el año 2007, y se tituló Chile o una voluntad de ser, en la Biblioteca Nacional.
Eso es la toponimia de Chile, la toponimia mistraliana de Chile, que Gabriela Mistral escribió en una conferencia en Málaga en 1934 que se titula Breve descripción de Chile, donde Mistral elabora su sentido de la chilenidad, el patriotismo, la diplomacia en el contexto de la paz entre naciones del Cono Sur. Entonces, Oscar, si puedes, por favor, el último audio, sáltate todo el otro, porque es el que más me interesa. El 16. Sí. Pero fue un patriotismo bebido en libro vuestro, en el poema de Ercilla, útil a país breve y fácil de desmenuzarse en cualquier reparto, lo que creó un sentido de chilenidad en pueblo a medio hacer, lo que hizo una nación de una pobrecita capitanía general que contaba un virreinato al norte y otro al este. En una serie de frases apelativas de nuestros países podría decirse: Brasil o el cuerno de la abundancia, Argentina o la convivencia universal, Chile o la voluntad de ser. Esta voluntad terca de existir ha tenido a veces aspectos de violencia y a algunos se les antoja desmedida para 5 millones de hombres. Pero yo que nada tengo de nietzscheana, suelo pensarla, velarla, revolver su rescoldo alerta, porque el continente austral pudiese necesitarle en el futuro, o pudiese ser ella un exceso que sirva y salve en trance de solidaridad continental. Depósitos de radium hay así, secretos y salvadoras. Bueno, ahí está la toponimia de Chile, depósitos de radium, dice al final, como por esta voluntad terca de ser una nación, de ser un país, de hacer algo más allá de una pobre capitanía general, ¿cierto?, entre virreinatos, y esta voluntad de ser creo que todavía está en tránsito de solidaridad continental, está en tránsito a hacer una fusión, como de crear un sentido de pertenencia con nuestros pueblos indígenas, donde el pasado precolombino se enseñe en las salas de clases como un pasado glorioso, y que también se conozca la violencia de la conquista, como ella misma lo mencionaba, y que luego todo lo indomestizo sea también parte de nuestro conocimiento. Yo creo que ese sentido de la chilenidad es un sentido muy mistraliano, y bueno, si tenemos algo que ella dice que tenemos es la voluntad terca de ser algo. Así que bueno, con eso quiero terminar esta toponimia y agradecerles la atención. Muchas gracias.